para poder explicar cualquier problema psicológico, utilizamos como bastantes teorías para hacerlo, ¿no? Claro. ¿Cómo explicamos el origen de la ansiedad social? Sí, fíjate que a eso creo que es importante como remontarnos a los diferentes modelos terapéuticos, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado ver modelos como muy cognitivos, ¿no? Donde se habla de aquellas primeras creencias que desarrolla el niño, ¿no? Las primeras creencias sobre sí mismo, por ejemplo, en relación a qué tan bueno eres, me refiero a qué tan eficaz eres para interactuar con otros, ¿no? Y entonces vas desarrollando como esas creencias de, ok, yo soy bueno hablando con otras personas, o al contrario, ¿no? Yo soy malísimo para hablar delante de la gente o para hablar con otros, ¿no? Obviamente, ¿no? Para el desarrollo de estas creencias, pues se requiere toda una serie de experiencias. Por ejemplo, un padre, una madre o ambos padres sobreprotectores, por ejemplo, que le resuelven al niño todas las interacciones, ¿no? Por ejemplo, me vienen a la mente diferentes ejemplos, ¿no? Una ocasión con mi familia comiendo pizza, escucho que un niño dice, quiero más cápsula, ¿no? Y entonces la mamá le dice, párate y dile a la señorita que quieres un sobrecito de salsa, ¿no? Y entonces el niño dice, no, tengo miedo. Entonces se para el papá y le dice, yo voy entonces, ¿no? Entonces, este me parece como un muy buen ejemplo de cómo en ocasiones, de manera muy inconsciente, sin tener mucho conocimiento de esto o nulo conocimiento de esto, los padres resuelven cada interacción social del niño al punto en donde el niño llega a una etapa en donde necesita resolverlas él, pero Sí, las habilidades no han sido desarrolladas, no han sido entrenadas, por así decirlo, ¿no? sí. Me parece muy curioso esto, ¿no? Porque yo recuerdo que, por ejemplo, en la secundaria había un compañero mío y su mamá, probablemente a lo mejor muchos de los que escuchen tengan una historia similar. A este compañero su mamá iba por las boletas, iba a reescribirlo, iba a inscribirlo y ya posterior, como que todas estas habilidades que mencionabas, a ir a lo mejor a pedir sus calificaciones, a reescribirse, a interactuar con alguien más, como que le costaba un poquito más, ¿no? Y es Claro. esta parte a lo mejor de que están privando a esta persona, ¿no? A interactuar y que esté como directamente adquiriendo esas habilidades en ese tipo de contexto. Claro, claro. Y lo peor de esto es que precisamente, ¿no? Llegas a esa etapa, adolescencia aproximadamente, en Sí, donde ya las relaciones, ¿no? De esa edad, pues suelen ser bastante crueles, ¿no? Es decir, ya empiezan a señalar, ya se empieza a juzgar, ya se empieza a criticar el comportamiento eh, poco social, ¿no? Con estas dificultades de interacción, ¿no? Justamente me estaba acordando de un paciente con el que estoy trabajando, me decía, bueno, es que el otro día intenté, ¿sí? Intenté participar con mi grupo de compañeros y pues resulta que el comentario que hice no les pareció, ¿no? O sea, no estuvieron de acuerdo con eso, pero más allá de decirme que no estaban de acuerdo, empezaron a burlarse de mí. Dice, entonces, ¿ahora cómo le hago? Dice, porque apenas y lo estoy intentando y me encuentro con esto, me decía él, ¿no? Con toda la dificultad que él tenía para correr ese tipo de riesgos de interacción, pues resultaba que se encontraba con esa pared, con ese obstáculo, ¿no? Entonces, es lo que te comentaba, encima de que las habilidades no fueron desarrolladas, en contextos posteriores, en una etapa más avanzada, parecería ser que el contexto también se convierte en otro obstáculo para que esas habilidades se desarrollen en algún punto, ¿no? mira qué interesante, ¿no? Esto. Y sí, a ver, en ocasiones, pues el contexto dijeras, como habías mencionado anteriormente, no es que lo haga como de mala fe, ¿no? De te voy a castigar este comportamiento, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero sí, a lo mejor ese tipo de comentarios o las risitas que luego suelen haber ante X o Y comportamiento, sí limitan y son bastantes en ocasiones castigantes para ese tipo de comportamientos y en ocasiones va cada vez más en declive, ¿no? Esa es una de las explicaciones, entonces, Eric, a esta parte de cognitiva, pero Sí, supongo hay bastantes otras más del modelo que manejas, ¿no?
Sí, claro, claro, ¿no? Por ejemplo, y qué bueno que me lo recuerdas, porque por ahí ya estábamos hablando de otras cuestiones, pero sí, no, digo, hay explicaciones como muy cognitivas acerca de esto. Obviamente, el niño, el adolescente, el adulto va forjando, ¿verdad? Creencias bastante arraigadas, no solamente de sí mismos, como dice Beck, ¿verdad? Sino también de los otros. Por ejemplo, la gente es mala, la gente me va a juzgar, las personas se van a burlar, etcétera, etcétera, sino que también creencias centrales del mundo en general, ¿no? El mundo es peligroso, el mundo es cruel, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eso digamos un modelo como muy cognitivo y obviamente, ¿no? También hay como explicaciones más conductuales, ¿no? Acerca de esto, ¿no? Eh, Esas primeras experiencias del niño que suelen ser en ocasiones bastante aversivas, ¿no? Ya poníamos este ejemplo de burlas, de crítica, sobre todo en algunos casos en donde el niño se percibe a sí mismo diferente, por ejemplo, ¿no? El niño con sobrepeso, el niño con algún problema en el desarrollo, etcétera, etcétera, ¿no? O con alguna diferencia, el niño que es más alto que otros, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estas experiencias que se convierten en un estímulo aversivo o en estimulación aversiva, pues van haciendo que el niño presente conductas, estas que llamamos conductas de evitación, ¿no? El niño va presentando comportamientos de aislamiento, ¿sí? Cuando se le pregunta, oye, mira, hay más niños o quieres jugar con los otros niños, no, yo estoy bien aquí, ¿no? Ujú. Ahora, ¿no? En la actualidad, digamos, los medios electrónicos facilitan que se dé también este tipo de comportamientos, ¿no? Además de que allá se me castiga, aquí en la mano, ¿verdad? Tengo acceso a una serie de reforzadores porque yo he de preferir estar allá. O Sí. sea, tiene, tiene, Tiene tiene lógica, bastante lógica, ¿no? claro. Tiene bastante lógica. Además, con el tema de las redes sociales, aquí yo me puedo inventar otra personalidad, es decir, yo Sí. puedo decir que soy muy bueno jugando fútbol, que Mm. además hago, que tengo tantas habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Soy otra persona totalmente diferente a ese concepto que tengo de mí mismo, ¿no? Entonces, se establecen como esos patrones, esos comportamientos evitativos, ¿cierto? Que de alguna u otra manera, si tienen, digamos, un efecto placentero a corto plazo, porque además me impide contactar con esa dificultad, me impide contactar con la ansiedad, me impide contactar con el miedo, me impide contactar con la vergüenza incluso, ¿verdad? Eh, y obviamente voy adquiriendo este hábito a estar solo, a no conectar con las personas, a que empiece a desarrollar una serie de deficiencias, por ejemplo, a pedir ayuda ante dificultades, etcétera, etcétera. O sea, aquí ya podemos ir imaginándonos la amplia gama de problemáticas que se desarrollan a partir de el aislamiento, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Mencionas bien esta parte del aprendizaje directo que en ocasiones tenemos a lo largo de nuestra historia de vida, ¿no? Que en ocasiones este tipo de comportamientos, como bien mencionabas, se miran castigados, ¿no? Pero también me gustaría preguntarte algo muy importante, o bueno, que considero también importante a la hora de evaluar esta situación, ¿no? El aprendizaje vicario, que en ocasiones Mm, también hacemos, ya sea a nuestras figuras paternas, mamá, papá, o gente cercana, o incluso en medios digitales, ahorita que estabas hablando de todo esto, mm. porque también eso hace que limite mucho también en nuestros comportamientos. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Fíjate, y aquí te voy a compartir un poquito de mi experiencia. En los 15 años que tengo como terapeuta, en los diferentes casos con los que yo he trabajado, ansiedad social, ¿no? No sé, aquí voy a aventurarme un poco, ¿no? Porque obviamente siempre vamos a requerir como estudios más serios sobre esto, ¿no? Pero al menos lo que yo podría decir es que de un 60 a un 70% de consultantes con ansiedad social, al menos uno de los padres también presenta características de ansiedad social. O sea, es un alto porcentaje, ¿no? Sí, sí. Eh, Recuerdo muchísimo el caso de un chico que llega a terapia
22 años, 23 años aproximadamente, estaba estudiando la universidad y él llega a terapia por la dificultad que tiene para exponer en clase, ¿no? No solamente exponer en clase, también dificultad para integrarse cuando le dejan trabajo en equipo, por ejemplo, prefiere hacer los trabajos él solo, esto le ocasiona problemas además laborales, porque además de estudiar trabaja, ¿no? Entonces él dice, yo no sé por qué soy como mi papá. Yo recuerdo a mi padre y yo recuerdo que él nunca tenía amigos, yo recuerdo que él siempre estaba en casa, ¿no? Entonces, sí, esta parte del aprendizaje vicario es una parte bastante importante, ¿no? Que además podría ser otra explicación, ¿no? De estas que estamos hablando, ¿no? Un modelo cognitivo, un modelo como muy conductual, las conductas de evitación, y por otro lado, otro motivo, ¿no? Que pudo haber originado estas características es precisamente el aprendizaje vicario. Sí, claro. O también se me viene ahorita a la mente que una persona al quererse acercar, o imaginemos que está sentado, ¿no? Y de repente mira cómo hay una interacción entre una chica y un chico, que el chico se quiere acercar a ella, ¿no? Y entonces va el chico caminando y la chica inmediatamente le dices, no, no, no me hables, y se levanta y ahí lo deja solo, Mm, tus amigos, ¿no? Empiezan como la burla y decir, ves, como no sé qué. Ese aprendizaje también que está adquiriendo de esa manera es como de, ahí también puede claro, haber ese tipo de comportamiento, ¿no? claro, porque además corrobora, ¿no? Sí, Yo creo que exacto. una de las cosas que una de las cosas que pueden ser como más reforzantes para el ser humano es tener la razón, ¿no? Esto que desde la RFT le llaman la coherencia relacional, por ejemplo, ¿no? El hecho de que yo tenga claro que interactuar es peligroso, que pedirle a una chica que me gusta, que salga conmigo, que eso es peligroso y además corroborarlo, quizá no directamente a través de mi experiencia, sino a través de la observación que a otra persona le ha sucedido, digo, eso es más que suficiente, ¿verdad? Claro. Para corroborar esta razón que yo tenía acerca de esto, ¿no? Y además, un estímulo también bastante claro, un estímulo discriminativo para que yo no dé la conducta que me gustaría tener, pero que sé que ahora es peligrosa, aún más, ¿no? Sí, claro, ¿no? Y que, como bien mencionas ese ratito, ¿no? Como hay todos este tipo de explicaciones que nos sirven para poder evaluar ese tipo de comportamientos, ¿no?